Este uniforme, este traje, al cual llamó mi general Bolívar papagayo por sus tres colores, uniforme papagayo. Está conformado por 33 botones dorados, que representan igual número de batallas que se dieron para obtener la libertad. 33 botones dorados y 11 cordones a cada lado significan 22 años en que Bolívar libertó 5 naciones. Pues en lo que coinciden, señores visitantes, varios historiadores. Correspondió aquí el Pantano de Vargas. El sector como tal es jurisdicción del municipio de Paipa. Viene a ser un corregimiento, viene a ser casi un corregimiento, ser el escenario, Pantano de Vargas, de una de las batallas más reñidas, más sangrientas de la campaña libertadora que selló no solo la independencia de Colombia, sino por extensión, la liberación de las demás naciones, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, hoy 6 naciones con Panamá. La batalla librada el domingo 25 de julio de 1819. Vamos a hablar acerca de lo que aconteció en este lugar hace 196 años, vamos para 197. Domingo 25 de julio de 1819. La batalla se dio entre el ejército realista español, al mando del coronel José Antonio María Barreiro, comandante de la tercera división, y el ejército criollo comandado por mi general Bolívar. Esta fue la batalla que se dio entre estos dos bandos, estos dos ejércitos y estos dos jefes a comandar. A continuación les haré una descripción topográfica del terreno donde tuvo lugar la batalla para una mejor comprensión de cómo se desarrollaron los hechos. Descripción topográfica del terreno, señores visitantes. Si nos ubicamos mirando al norte, comenzaremos viendo aquí a unos 700 metros el Cerro de Bolívar, a 700 metros en línea recta, allá detrás de la Casa Blanca, donde tiene los eucaliptos más altos, ¿de acuerdo? Sí. Aquí a 700 metros. Cerro de Bolívar, o del Libertador, lugar que sirvió de puesto de mando a mi general Bolívar y desde donde dirigió la batalla. Si nos desplazamos en el sentido de las manecillas del reloj a su derecha, encuentra el Picacho y Cerro de la Guerra. El Picacho y Cerro de la Guerra fue importante en el desenvolvimiento del encuentro armado. Siguiendo el mismo sentido, al fondo, a sus espaldas, a unos 1000 metros en línea recta, vemos allá una casa que tiene en su fachada 6 ventanas. La última hacienda a sus espaldas, a unos 1000 metros en línea recta, tiene en su fachada 6 ventanas, perteneció en la época a don José Antonio Díaz y fue tomada por el coronel Barreiro como asentamiento o cuartel general. Don José Antonio Díaz le ofreció al coronel Barreiro todo el apoyo incondicional. Siguiendo nuestro desplazamiento visual al fondo, en la cima de esa colina, está localizado el sitio denominado la Cruz de Murcia, donde a las 10 de la mañana tuvieron contacto los grupos de avanzada, o reconocimiento de los dos bandos de los dos ejércitos. El de los españoles, con más de 100 jinetes, destruyó y arrolló contra el inmenso pantano a los nuestros, que eran apenas 40 infantes. Por parte de los españoles, 100 jinetes del grupo Dragones de Granada. Mi general Bolívar solo envió por esas colinas llamados los Cerros de Caños 40 soldados de infantería, de modo que se inició aquí la guerra, la batalla como tal a favor de los realistas españoles, pero en el Alto de la Cruz de Murcia fue apenas derrotada la descubierta patriota o el grupo de observación o de reconocimiento, 40 infantes. Luego a la derecha todo el valle, la parte plana, se encontraba inundado. Es un valle que comprende una extensión de 4 kilómetros en longitud de sur a norte y 1,5 de ancho de este a oeste. Se encontraba inundado para 1819 debido a que había llovido. Habían sitios del pantano que medían de 2 a 5 metros de profundidad. Pantano se convertía para la guerra, para la batalla, en un impedimento, en un obstáculo. Se unía el pantano en su parte norte al río Chicamocha. El lugar donde nos encontramos se denomina el Cerro del Cangrejo. Toma el nombre del cangrejito gris de río, denominado el Cerro del Cangrejo. Y al fondo en esa edificación actualmente, ¿un qué? Un museo. Al fondo en esa edificación actualmente un museo, la casa que en tiempos de la batalla perteneció a la familia Vargas, descendiente de criollos españoles nacidos aquí en América. Fusilada la familia Vargas por Barreiro por considerarla cómplice de los patriotas. De ese calibre eran las atrocidades, los crímenes que cometían los españoles, de ahí el nombre del lugar Pantano de Vargas. El sector como tal depende de Paipa, viene a ser un corregimiento, y miren que viendo la situación, con la tradición, la guerra, la violencia que siempre ha existido. Ese es más o menos el escenario de la batalla.
Bueno, no me vayan a preocupar, que el día de la batalla también llovió. Lo que pasa es que aquí tratamos de hacer todo lo mayor real posible. Nos vamos a ubicar allá en esa partecita, por favor. Del grupo de caballería Silva Plaza del Ejército Nacional. Las tropas patriotas, por órdenes del Libertador, se movilizaron hacia lo que hoy en día es el sector del Puente de la Balsa, y en 14 balsas construidas por el alcalde de Tibasosa, Javier Villate, y el vecindario, comenzaron el cruce del río a las 4 de la mañana. Dicho cruce se demoró debido a lo crecido del río, ya que las balsas fabricadas en madera de sauce verde, algunas balsas se deshicieron y otras se hundieron. Las tropas demoraron más de 5 horas en dicho cruce, dándole oportunidad al coronel Barreiro, quien se encontraba acantonado en los cuarteles de Paipa detrás de esta montaña, y quien, avisado Barreiro por su servicio de inteligencia, desplazó prontamente efectivos aquí hacia el sitio donde tendría lugar la batalla, ocupando los españoles las mejores posiciones, el Picacho, el Cerro de la Guerra y aquí el Cerro del Cangrejo. El ejército libertador terminó el paso del río a eso de las 10 de la mañana, y mi general Bolívar destacó un grupo de exploración, de observación y reconocimiento que se conoce en el ejército, 40 infantes. Los nuestros 40 infantes, Barreiro lo hizo con el batallón primero del Rey y unos escuadrones de caballería. De los dos destacamentos tuvieron contacto a las 10 de la mañana en el sitio denominado La Cruz de Murcia. Pregunto, ¿hacia dónde está localizado el sitio denominado La Cruz de Murcia? Al fondo de la cima de esa colina. El resultado fue el completo aniquilamiento del destacamento patriota. Pues inició la batalla como tal a favor de los realistas españoles. Resaltamos esa partecita. Cuando el Libertador avanzó aquí al lugar donde se llevó a cabo la batalla, los españoles ya se encontraban en posiciones defensivas muy estratégicas, muy bien ventajosas, altas, con el primero del Rey al mando del teniente coronel Nicolás López atrincherado sobre el Picacho y Cerro de la Guerra, batallón Tambo al mando del coronel Francisco Jiménez, lo mismo que el Victoria, comandado por el coronel Sebastián Díaz, sobre el cerro aquí del Cangrejo. Una primera línea de reserva compuesta por el batallón Numancia al mando del coronel Juan Tolrán, y en reserva las unidades compuestas por los dragones de Juan Salazar y los húsares de Fernando Seco. Los dragones y los húsares, quienes permanecieron junto al puesto de mando de Barreiro, ubicado en la casa de las ¿cuántas ventanas? 6 ventanas, muy bien. Cuando Bolívar avanzó aquí al lugar donde se llevó a cabo la batalla, los españoles ya se encontraban en posiciones defensivas muy estratégicas, altas, ventajosas. Bolívar, por su parte, en posición desfavorable, ventajosa, vulnerable. Pues tenía a Simón Bolívar como impedimento a la derecha el ¿qué? Pantano. A la izquierda de nuestro ejército los cerros elevados y escarpados, y a la retaguardia o a la espalda del ejército libertador el río Chicamocha, bordado muy crecido. Aquí, dentro de su estrategia militar, cometió Simón Bolívar un error grande, cual fue haber atravesado el río, cortando de prácticamente la retirada de las comunicaciones. Por ello no tuvo Simón Bolívar más opción que continuar avanzando y atacar, combatir al enemigo, estableciendo su puesto de mando en el ligero promontorio que hoy se llama o lleva el nombre de Cerro de ¿qué? El morrito allá detrás de la Casa Blanca. El primer punto estratégico que indicamos en la descripción del terreno: Cerro de Bolívar, del Libertador o de Loma Redonda, eso que llueva. Lugar entonces que sirvió de puesto de mando al Libertador y desde donde dirigió la batalla. Avanzó Bolívar hasta ese cerro y ordenó... No se preocupen que cuando llueve rápido escampa rápido. Cuando llueve duro escampa rápido, perdón. Se inunda el pantano y nos quedamos. Donde ordenó el Libertador, siguiendo con el relato, al venezolano José Antonio Anzuategui de colocar en el flanco costado derecho del cerro el batallón Rifles, al mando del teniente coronel Arturo Sanders. A la izquierda del batallón Rifles, el batallón Barcelona, comandado por un coronel Ambrosio Plaza, dando instrucciones el Libertador al general Francisco de Paula Santander, desblancar al enemigo atrincherado en el Picacho, Cerro de la Guerra, con el batallón Cazadores al mando del teniente coronel Joaquín París. Es de resaltar que nuestro ejército se luchaba con estas dos fuerzas, dos divisiones, la vanguardia y la retaguardia. La vanguardia siempre dirigida, comandada por el general Francisco de Paula Santander, y la retaguardia al mando del venezolano José Antonio Anzuategui, conservando Bolívar en la reserva en primer escalón el batallón primero de línea, al mando del teniente coronel Antonio Bando. En segundo escalón, el batallón Bravo de Páez, comandado por un coronel Cruz Carrillo,
la Legión Británica al mando del coronel James Rooke, conservando al mando directo del Libertador las unidades de caballería lanceros de Rondón, los lanceros de Rondón, los dragones de Juan Mellado, el regimiento de Leonardo Infante y el segundo escuadrón de lanceros de Llano Arriba o Alto Llano de Caracas, al mando de un capitán Lucas Carvajal. Pues de acuerdo al orden que llevamos con la explicación, inicialmente hicimos una descripción topográfica del terreno. Mira, no vengan a dañarla porque no viene eso encima. Fuego de avancarga con bayoneta en el extremo y sables. Existen las bayonetas rectas y las triangulares. La bayoneta triangular o de 3 filos similar a la forma de la parte de arriba del monumento. Cuando llovía no funcionaba, no servía, la pólvora se mojaba la mecha. Se calaba esa bayoneta, ese cuchillo en el extremo del fusil, y la lucha era cuerpo a cuerpo. Con esa arma más bien aseguraban al paciente. La caballería se contaba con lanzas y sables. Las lanzas patriotas 250 metros, las de los españoles de 2 metros. Y no hubo artillería. La artillería que era llevada, transportada en ese entonces a lomo de mula, no fue posible emplearla en esta batalla por lo desquebrantado del terreno. Desarrollo de la batalla. La guerra de la batalla se inició aquí el domingo 25 de julio a las 12 del día. Tuvo una duración de 5 a 6 horas de combate, de derramamiento de sangre. Por esa razón, la fusilería española funcionó perfectamente. La fusilería funcionó perfectamente. En la guerra, el bando que primero domine los cerros va a tener gran ventaja. Los españoles, que ya estaban bien parapetados, atrincherados en estos cerros, no tuvieron ningún inconveniente. Claro, los españoles desde arriba, por una parte, podían ver muy bien lo mismo que disparar. De las 2 cargas sucesivas que realizaron las 2 fuerzas patriotas, las 2 divisiones, la vanguardia que dio su carga por la parte de atrás del Picacho, Cerro de la Guerra, y la retaguardia que avanzó por el borde del pantano y defendió aquí el Cerro del Cangrejo, fueron estas cargas patriotas perdidas, devueltos nuevamente los batallones republicanos hacia la hondonada del pantano y el cerro donde observaba y dirigía Bolívar la batalla. Con suma preocupación esta situación para nuestro ejército, para nuestro bando. Barreiro, en una expresión de soberbia al considerar ganada la batalla, exclamó esta frase diciendo: hoy es el día de Santiago Apóstol, el mayor patrono de España. Viva España y el rey, porque ni siquiera Dios mismo con el poder que tiene me puede quitar la victoria a la batalla de las manos. Miren las frases tan desagradables y desafiantes del coronel Barreiro. Y ordenó el comandante español a las reservas, tales como los dragones de Granada y los húsares de Fernando VII, para que salieran de la casa de las 6 ventanas de 4 en fondo y vinieran y acabaran con esos indios mendigos desarrapados. Bolívar he ahí, señores militantes, otro error gravísimo del coronel Barreiro. Aparte de la blasfemia o el haber retado a Dios, y es que por atacado, Barreiro por acelerado se quedó sin reservas. Bolívar por su parte fue más precavido, más prudente, las conservó hasta último instante, conservó Libertador sus reservas hasta último momento, tales como el batallón Legión Británica, los bravos de Páez y la caballería. Bolívar desde su puesto de mando se percató, mediante un catalejo, del avance de los escuadrones españoles y exclamó desesperado: se nos vino la caballería enemiga y se perdió la batalla. Ahí es cuando se presenta ante el Libertador Juan José Rondón, comandante del escuadrón Lanceros, a quien tenemos en el monumento, a la cabeza del escuadrón con el brazo empuñado levantado y la mirada atrás llamando a la tropa. Al verle Rondón la angustia le dice: ¿por qué se ha de perder, mi general, la batalla, la guerra, si aún ni Millanero ni yo hemos peleado? Permítanos hacer una lanzada. Y fue así como aquel domingo 25 de julio, Bolívar, en medio de su angustia, ascendió a Rondón de rango, desde el Cerro del Libertador o de Loma Redonda. Coronel, salve usted. La patria. Salve usted la patria. Muy bien, ese lema que llevan hoy en día los grupos de caballería del Ejército Nacional. Por eso, cuando ya Rondón se sintió ascendido, dice que bajó a la parte plana del cerro, montó el primer potro, el primer caballo que encontró, y empuñando su afilada lanza, le gritó a sus llaneros lanceros: arriba, arriba los lanceros, los de caballería, camaritas, camaritas, frases muy propias del llano. Que los valientes me sigan, porque en este momento triunfamos,
en este momento ganamos. Dice que en ese instante iniciaron una carga de caballería, 14 llaneros. La historia habla como tal del monumento a los lanceros, pero si ustedes cuentan, hay en total en la obra 15 caballos, 15 jinetes, 14 llaneros lanceros dirigidos por Rondón. Iniciaron en ese momento una carga de caballería o arremetieron desde el Cerro Bolívar por todo el borde del pantano o el camino real aquí hacia el Cerro del Cangrejo, desconcertando a los enemigos. La carga de los 15 desconcertó a los enemigos y aunadó para que la carga de la restante caballería patriota lo siguiese. Completamente dislocó las fuerzas españolas, los cuales iniciaron a retroceder, a replegarse, a rechazar. Cuando se dio cuenta mi general Bolívar del arrojo de Rondón y los lanceros, ordenó el Libertador al corneta tocar toda la carga. Bajó Simón Bolívar a la parte plana del cerro y agitando allí el Libertador su gorra, su sombrero, exclamó: Mujica, Mujica, infante Carvajal, pronto ha llegado el instante de vencer o morir. Vencer o morir es el lema de los batallones de ingenieros del Ejército Nacional. Vencer o morir. Ante la orden de mi general Bolívar, nadie se quedó quieto en esos momentos. El batallón Legión Británica, compuesto por aproximadamente 300 unidades, 600 soldados, a la cabeza del coronel Rug, lo mismo que los bravos de Páez del coronel Cruz Carrillo, dieron su carga por el centro en su tercer intento por disputarse el Picacho Cerro de la Guerra, porque recordemos, señores, que los dos intentos anteriores habían sido un completo ¿qué? Un completo fracaso. Muy bien, logrando el batallón Legión Británica y los bravos de Páez la cumbre del Picacho Cerro de la Guerra. El coronel Rug lo hirieron en el brazo izquierdo porque recibió 2 impactos de bala, pero después de haber hecho ondear el tricolor de la bandera. En vista de que el coronel Rug fue herido de muerte, no fue intervenido en forma oportuna, en forma inmediata, sino hasta el día siguiente. Le corrió gangrena y a consecuencia de eso murió el coronel. En homenaje a él, en Ibagué, el batallón de infantería número 18 lleva su nombre y el parque central de Paipay frente a la catedral con el nombre de este héroe. Lo mismo que en Tolemaida, la escuela de formación de suboficiales del ejército en Hilo, Cundinamarca, con el nombre de José Inocencio Chincá y varios colegios militares. Y es en homenaje al único de los 14 llaneros lanceros dirigidos por Rondón, que encabezaron la carga de caballería y que murió en esta batalla. El duelo fue contra un capitán Bedoya, oficial español. Inicialmente Bedoya hirió a Inocencio Chincá. Por ello, en el monumento por este lado van a encontrar que el segundo jinete bajando está cruzado por una lanza. Representa a Inocencio Chincá, quien aullando de la rabia de un lanzazo mató al oficial español. Inicialmente el capitán Bedoya hirió a Inocencio Chincá, aullando de la rabia de un lanzazo mató al oficial español. Así terminó el capitán Bedoya a manos del sargento Inocencio Chincá, quien herido de muerte fue llevado a Tibasosa, municipio detrás de este cerro, donde murió a los 2 días después de esta batalla. Por el camino Chincá decía: Bedoya me jodió, que el llanero pues es atravesado. Bedoya me jodió, pero yo también me lo llevé. En la noche, al quitarle el sombrero a un cadáver, se comprobó que se trataba de la heroína Simona Amaya, oriunda del municipio de Paya, llamada el sargento y muerta en acción. Aclaramos que una cosa eran los llaneros lanceros dirigidos por el coronel Juan José Rondón, y la mujer llamada la sargento Simona Amaya venía incorporada más bien dentro de todo el grueso del ejército criollo, del ejército patriota, y comandaba una escuadra de llaneros. Las heridas fueron tan graves que la incógnita sargento murió desangrada. Sobrevino un aguacero muy fuerte, muy torrencial, y las sombras de la noche impidieron la persecución de los criollos, de los patriotas hacia los realistas españoles, ya que ambas partes replegaron a sus antiguas posiciones a la retaguardia. Barreiro a los cuarteles de Paipa, Bolívar a los corrales de Bonza y Aduitama nuevamente. Pues no se han puesto de acuerdo los historiadores con respecto a la cifra exacta de las bajas producidas en esta batalla. Algunos hablan de 850 muertos, de los cuales 500 españoles, 350 patriotas. No estamos hablando, señores, de cualquier batalla, fueron aproximadamente 850 vidas, 850 muertos. Por eso se le considera aquí a la batalla del Pantano de Vargas, dentro de la campaña libertadora de 1819, una de las batallas más decisivas, más sangrientas, más importantes, que selló no solo la independencia de Colombia, sino por extensión la liberación de las demás naciones. Consecuencias: si bien en esta batalla no hubo un claro ganador, un claro vencedor desde el punto de vista militar, psicológicamente los patriotas obtuvieron un triunfo debido a que los españoles después de esta batalla se resintieron en su moral,
o moralmente, y esto fue determinante para la posterior derrota en Boyacá el 7 de agosto. Se le rinde homenaje en el monumento a quién es. A los lanceros de Rondón. A los lanceros de Rondón, muy bien, debido a que gracias a la carga de la caballería patriota, lo que logró aquí en el Cerro del Cangrejo, donde de acuerdo a la historia se llevó a cabo el tropel, el choque de la caballería, lo que logró en este cerro fue detener, replegar, retroceder a la caballería española, evitar que la caballería Barreiro siguiera hacia donde estaba Bolívar y lo encerrara, lo destruyera. En el monumento quiso de una u otra forma rendírsele homenaje a la caballería Libertador, tomando únicamente a Juan José Rondón y a 14 lanceros. Eran 400 como tal, la caballería patriota, pero a todos no podía ubicarlo. El escultor sería una obra muy impresionante, muy grande, a pesar de que la que tenemos es muy majestuosa, muy imponente. Monumento es conmemorativo a ese hecho histórico, la batalla del Pantano de Vargas, a ese episodio. Una obra del escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, natural de Fredonia, Antioquia. Maestro Rodrigo Arenas Betancourt fue el mismo que hizo el Bolívar desnudo de Pereira, el Córdoba, Río Negro, la Gaitana de Neiva en Villavicencio, el monumento a los fundadores, entre otros. 4 años tardaron construyéndolo, elaborándolo, 46 años lleva de construido hasta la fecha. Material utilizado para su elaboración, acero, concreto y bronce. El peso de toda la estructura es de más de 2000 toneladas. Y el caballo, el jinete y la respectiva lanza, que son huecos, pesan 2,5 toneladas. Toda la estructura, más de 2000 toneladas. Dimensiones: tiene 100 metros de largo la plataforma, por 33 de ancho y 40 a la altura. Se le considera el monumento más grande de Colombia y sin duda el monumento representativo a la independencia, a la libertad. Los pasos al ascender a esta plataforma, ¿cuántos escalones contamos? 36. ¿30 y qué? 36. 36 con el último, muy bien. 36 escalones, 36 grados exactos completos. Sin embargo, al descender, los vamos a rectificar, no hayan construido uno de más. 36 escalones, 36 grados representan los cumpleaños de mi general Bolívar, el día antes de esta batalla. La batalla aquí en el Pantano se llevó a cabo el domingo 25 de julio de 1819 y el día anterior, el 24 de julio, cumplió Simón Bolívar en Bonza 36 años de vida. Eso representa los